de normas, y este manual se encuentra en la palabra de Dios. Hermanos, es importante que nosotros seamos conscientes y tengamos la plena seguridad de que la palabra de Dios son las normas de vida que nos dan a nosotros seguridad, estabilidad y una vida adecuada. Cuando nosotros tenemos orden, tenemos vida. Solo cuando dejamos de morir, como podría pasar a usted, a mí, más tarde, mañana, o cuando el Señor así lo decida, inmediatamente empezará un proceso de desorden, un proceso de caos, de putrefacción, de corrupción, que es todo lo contrario a la vida. Mientras ustedes tengan vida, debe haber orden, y vida implica cumplir los mandamientos, el orden que Dios ha establecido. La importancia de la autoridad radica en que busca la protección y el bienestar de las personas humanas que están bajo la cobertura de esa figura de autoridad, a fin de que estas personas vivan en paz, no solamente con nosotros mismos, sino con toda su comunidad, con todas las demás personas. Una persona que tiene autoridad orienta a los que están bajo su cobertura a que actúen hacia lo bueno. Donde no hay autoridad, hermanos, no hay normas que orienten la conducta de las personas. Tampoco hay entendimiento, tampoco hay discernimiento. El Salmo 111, verso 10 dice: buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. ¿Saben lo que dice el versículo más importante del libro de Reyes? Dice lo siguiente, que donde no hay autoridad de Dios, dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Eso está en Jueces 17:6. ¿Qué caracteriza todo el libro de Jueces? ¿Cuál es su temática? Que cuando los hombres salían de la autoridad de Dios, desechaban a su Creador, lo único que tenían ellos era fracaso, miseria. Eran personas temerosas, oprimidas, derrotadas, que tenían baja autoestima. Todo lo contrario sucedía cuando se levantaba un hombre que los orientaba y los llevaba a la cobertura de Dios. Es decir, hermanos, estar bajo la autoridad, bajo una figura de autoridad, es estar protegido. ¿De qué? De nuestros propios errores, guardados de hacernos daño y de dañar a otros. Es poder ser disciplinado, es poder ser entrenado, protegido, es ser encaminado hacia lo justo y verdadero, corregido de nuestras imprudencias cuando fallamos y cuando nos hemos equivocado. Estar bajo autoridad implica incluso la posibilidad de ser restaurado con amor. Estar sin autoridad es estar al desamparo, es estar solos, sin dirección, expuestos a nuestros errores, a nuestros fracasos. Esto sin que nadie nos corrija, sin que nadie nos oriente. Así los seres humanos avanzaríamos irremediablemente hacia la ruina. Ya implica en primer lugar renunciar a la soberbia y a la rebeldía. En segundo lugar, implica practicar humildad. Miren, cuando yo me someto a la autoridad, quiere decir que yo no puedo solo. Automáticamente me pongo en una posición de humildad, reconociendo que hay alguien más. Pero el que no reconoce autoridad tiene esa postura soberbia de querer hacer lo que bien le parece. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esa postura de rebeldía, de orgullo, de autosuficiencia, no le pertenece a un cristiano, le pertenece al mismo infierno. Por otro lado, tener la autoridad permite que nosotros desarrollemos responsabilidad. ¿Y por qué? Porque las personas, nuestros padres, o las personas que están sobre nosotros, cuando nos equivocamos, son las personas que señalan nuestro error, aún nos corrigen. Entonces, es importante tener autoridad. Ayuda a que nosotros seamos humildes, ayuda a que nosotros seamos responsables. Hermanos, queridos hermanos, es mi deseo en el Señor Jesucristo que nosotros podamos entender que la autoridad, tener autoridad,
tener a Dios como autoridad suprema, tener a los pastores, tener a nuestros padres, honrándolos en todo tiempo, implica vida, implica ser respetuoso. No confundamos disciplina con castigo. Disciplina implica instrucción, implica animar, entrenar, vitalizar para que seamos exitosos en la vida. Castigar implica corregir aquello en que nos hemos equivocado. Es corregir a una persona a la cual amamos. Implica corregir a una persona que depende de nosotros. Y castigo es diferente de maltrato. El mismo Señor disciplina, entrena, educa y por supuesto castiga a hijos. Ese privilegio de ser hijo, ese privilegio de ser disciplinado, de ser discipulado, es un privilegio que Dios nos da a nosotros por ser hijos. Sometámonos a su autoridad. Aprendamos de Jesús a ser mansos con la autoridad, ser obedientes, dejarnos guiar, a ser humildes, reconociendo la autoridad, aceptando esto, que Dios es la autoridad suprema para todas nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.